Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Llegamos otro día hasta este fin de semana, por la gracia de Dios, fortalecidos en el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En una de sus epístolas, 2 cartas recibieron los tesalonicenses. Les hablaba y les decía que siguieran adelante. Algunos indisciplinados les amonestaba, pero el propósito no era el regaño por el regaño o la reprensión en sí misma, sino que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quería que aquellos que habían encontrado un límite en su vida, en una situación terrena, amonestados, es decir, llevados a una reflexión profunda de la situación de vida que los embargaba en ese momento, pudieran recuperarse y seguir adelante. Igual que el hijo pródigo, amonestado por las circunstancias que le llevaron a esa condición de vida, pudo en un reconocimiento continuar hacia adelante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia lo ilimitado, hacia lo que representaba su seguridad, la verdadera seguridad, estar con Dios, estar con su Padre en la casa de la abundancia. Pero igualmente el apóstol Pablo no solamente les hablaba de esta manera, sino que extendiendo ese pensamiento, le dice en esa epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, animen a los desalentados. El que se desalienta encuentra un límite en la propia bajeza de la condición natural y humana, de su personalidad, de lo que él cree que es. ¿Por qué? Porque muchas veces nos reducimos nosotros al principio de lo que somos aquí en la tierra, y ciertamente nuestra condición está sumida en el pecado. Pero cuando nosotros vamos entendiendo que aún en la bajeza de la condición del cuerpo natural, de esa naturaleza de la cual el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, el Espíritu Santo mora en nosotros, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios no hay límites. No hay límites para continuar estableciendo un orden en el caos, creando, formando donde no lo hay absolutamente nada. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso hoy en esta mañana, bajo ese pensamiento del apóstol Pablo a los tesalonicenses, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Nos remitimos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 42, y allí partimos de nuestra reflexión última de esta semana, titulada Entre la cruz y el paraíso. Entre la cruz y el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42. Entre la cruz y el paraíso. ¿Qué había para aquel ladrón que había llegado no solamente al final de su existencia, sino al final triste, doloroso, en desaliento, en soledad, en depresión? No había nadie para con él. No sabemos si allí estaban sus familiares, sus hijos, su esposa, su madre. La Biblia no registra nada, sino sencillamente que él había llegado a su final. Ese fue su límite, eso fue su límite. Y algunos de los discípulos, al ver a su Señor en esa cruz, crucificado, pensaban que las cosas allí habían terminado. El límite para ellos era ese escenario, eso que ellos contemplaban. Pero hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura y podemos reflexionar entre los distintos eventos bíblicos en el tiempo pasado, presente y futuro, encontramos que en esa relatividad del tiempo o la distancia entre cada evento, el límite no es esa relatividad del tiempo mismo o los eventos acontecidos en un tiempo pasado o lo que están aconteciendo en el presente o en el futuro. En realidad, cuando reflexionamos espiritualmente nos podemos dar cuenta que el límite entre una cosa y otra, entre un tiempo y otro, lo está en la falta de fe o en la aportación de ella. El límite entre esa cruz y el paraíso no era nada más que creer
en aquel que podía hacer posible todas las cosas. Y leemos el versículo 42, dijo Jesús, o dijo a Jesús, aquel ladrón, acuérdate de mí, Señor mío, cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. La declaración en sí misma entraña el hecho de la creencia, cuando vengas en tu reino. Pero si cree en el reino, está creyendo en aquel que, aunque le ve crucificado, es el Rey de Israel y es el Hijo de Dios. Aquellas palabras puestas sobre la cabeza de Jesús, aquella sentencia puesta en esa cruz, Jesús Nazareus, Rex Judaeum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, allí estaba. No solamente era el Rey de los judíos, para aquel ladrón no solamente era el Rey, era el Mesías, era el que traería el reino. Pero ¿cómo un hombre sufriente estaría en esa cruz? Sin embargo, el límite no era el verlo con una corona de gemas preciosas sobre su cabeza o verle con una corona de espinas. La percepción no estaba en la realidad de las cosas, sino en cómo aquella mente lo percibía. Mientras algunos le veían como lo que no era para ellos, el rey, como en este caso los judíos, para ellos no era el rey, no lo era en su corazón y nunca lo vieron como rey. Y en esa cruz lo siguieron viendo como lo que él era para ellos. Un hombre solamente, un impostor, un malhechor que necesitaba ser llevado a esa cruz. Pero cosa muy distinta era para uno que no estaba en la seguridad de un poder político o religioso. Para uno que no estaba en la seguridad de ser un verdugo o un acusador hacia aquel hombre. Aquel que se encontraba ya muerto en sus delitos, en sus pecados, que aunque tenía vida en ese momento, volteaba a ver a aquel que se decía ser el Hijo de Dios, lo que me dio entre ese presente y el futuro que le esperaba, entre esa cruz en la cual se encontraba él, en ese intenso dolor, y lo que desaparecería inmediatamente en ese día. La relatividad del tiempo estaba entre un presente y un futuro, mediado solamente por el espacio de unas cuantas horas del tiempo terrenal. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre estar en esa cruz sufriendo y en el paraíso disfrutando? El hecho de creer. Al que cree, todo le es posible. El que cree no tiene límites, pero no es creer lo que yo quiero creer, es creer lo que Dios dice. Y las palabras del Señor fueron las siguientes cuando Él expresa y dice, empieza a creer y declara, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La palabra de Jesús es clara. Te digo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Estarás. Y la realidad fue que después de ese sufrimiento despertó en el lugar que Jesús le había dicho y después despertará en la eternidad. ¿Cuál es el límite? El límite cuando estamos en Cristo. ¿Cuál es el límite cuando estamos en Dios? El límite, en este caso como humanos, para nosotros lo encontramos en la partida de este cuerpo físico. Pero ¿será realmente ese el límite para Dios? ¿No será que el límite para la existencia humana en Cristo, cuando nos depositamos en Él, en realidad es solamente ese límite, el principio de lo ilimitado? Para el Señor no hay tiempo, no hay espacio. El que cree, todo le es posible. Marta y María, dos mujeres ante la limitación de no poder hacer nada por su hermano. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. Había una diferencia de tiempo entre el lugar de residencia de ellas y donde estaba Jesús en ese momento. Había una diferencia de tiempo y de distancia. Mas sin embargo, el Señor sabía lo que estaba aconteciendo con ellos.
La relatividad del tiempo y la distancia es para nosotros, pero la constante del tiempo y la distancia en la presencia de Dios en nuestra vida y en el conocimiento de la circunstancia que estamos sobreviviendo o viviendo, allí está siempre Él. No hay límites cuando una persona puede creer. Cuando Jesús llegó con aquellas dos mujeres, aún así con ellas, Él estaba lejos y estaban lamentando, pero ahora Jesús llega con ellas. ¿Y cuál es el límite para Dios? Ninguno. ¿Cuál era el límite para los discípulos que estaban con Jesús? En el caso de la expresión de Tomás, vayamos para allá y muramos. El límite para Tomás era la muerte. El límite para Jesús era la resurrección de Lázaro. No había límites. En Dios no hay límites cuando la palabra de Él se ejerce en efectividad para nuestra vida y llega a aquella región, se posa en aquella tierra. El límite sigue siendo para María y Marta: si hubieras estado aquí, no hubiera acontecido esto. En el caso del ladrón de la cruz, el Señor llegó en su tiempo oportuno. ¿Por qué no llegó el Señor a rescatarle cuando se encontraba en el acto mismo de las fechorías cometidas, en esa vida licenciosa, en esa vida alejada de la presencia de Dios? Porque Dios tenía su tiempo para él. Muchas veces nosotros pensamos, si Dios me hubiera rescatado en este tiempo, Dios nos rescata a cada uno de nosotros en el momento preciso. Muchas veces los padres se desesperan y quieren que sus hijos lleguen al Señor porque de esa manera encontrarán la salvación, y presionamos, hacemos, decimos, pero la salvación pertenece a nuestro Dios. Y de alguna manera o de otra, Dios hará llevar ese camino de salvación y de eternidad en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado que Él determine para cada uno. A Cleofas, aquellos que iban por Emaús, desalentados por el camino, el límite fue: Jesús ya no está. Y no sabían que su límite estaba caminando al lado de ellos para mostrarles lo ilimitado. El límite para ellos era una escritura que se había ya cerrado, y por el contrario, el límite para Jesús era sino el mostrarles esas escrituras que se abrían y ardía su corazón cuando Él les explicaba. Cuando ellos pensaron que el límite había terminado en aquella noche y se pusieron a cenar, de pronto ven las manos del Señor, ven cuando parte el pan. Pudiéramos nosotros hipotetizar o ver o pensar que al partir el pan y hacer este movimiento clásico de los judíos en el partimiento del pan, pudieron ver sus señales, los clavos, y entonces los ojos les fueron abiertos, y entonces no hubo límites. No hubo límites ni de noche, ni de tiempo, ni de distancia para poder regresar y retornar a avisar a sus hermanos que el Señor había resucitado. El límite entre una situación o una condición temporal llevada por lo limitado de nuestros sentimientos, como bien iniciamos en esta semana, no está limitado, decía el apóstol Pablo, por nosotros. No estamos limitados por la palabra, no estamos limitados por Dios, estamos limitados por nuestros propios sentimientos, en algunos casos de inseguridad, en algunos casos de temor. No estaba limitada la liberación del pueblo de Israel por el poder de Dios. Estaba limitada por la incredulidad del mismo que había sido llamado a liberar a aquel pueblo. Señor, no sé hablar. Señor, mira quién soy. Precisamente de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Toma de lo débil y entonces allí se hace su poder ilimitado. Cuando la limitante de nosotros es la debilidad, como se encontraba este ladrón, entonces en reconocimiento de fe de quién es Él, entonces sobreviene lo ilimitado. Señor, dijo aquel padre del joven después de pasar toda una vida con él, viendo cómo su hijo se hacía daño a sí mismo, golpeándose, cómo los espíritus inmundos tomaban a aquel hijo y le azotaban, y él no podía hacer nada. Buscó, entró un médico, hubo una situación de arreglo, buscó
encontró y agotó todos los límites humanos y llega hacia los discípulos y tampoco los discípulos pueden hacerlo. Y llega ante aquel que representaba el poder ilimitado de todas las cosas y le dice: Señor, sí puedes hacerlo. Muchas veces un fracaso sobre otra, un tropiezo sobre otro, nos inhibe y nos limita y pensamos que ya no podemos seguir, que ya no podemos continuar, que ese ha sido nuestro límite. Pero es cuando sobrevienen las palabras del Señor: al que cree todo le es posible, tráelo acá. Él podía haberlo dejado partir, sin embargo, tráelo acá. Entonces Él obra sobre aquel muchacho. Y aquello que debiera ser ante los ojos de los demás una manifestación inmediata del poder de Dios para ver una transformación como ellos querían verla, de pronto se transforma en un joven que queda tendido y yace como si estuviera muerto. La multitud observa, el padre observa, allí quedó todo. Pero aquel joven no estaba muerto, estaba descansando. Por fin había descansado. El límite para el reino de las tinieblas llegó cuando el reino de la luz se hizo presente y la fe, mediando entre uno y otro, pudieron trasladar a este joven de la enfermedad a la salud, de la esclavitud a la liberación, de la esclavitud a la libertad, así como pudo experimentar aquel ladrón en esa cruz. Señor, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que mediaba entre una cruz y el paraíso era solamente la fe de uno que podía creer. ¿Qué mediaba entre una vida de esterilidad de la mujer de Abraham? Solamente el creer. Soy viejo. Muchas veces pensamos que el límite es los años de vida que tenemos en la tierra. No puedo hacer esto porque soy viejo. El límite es tu edad. El límite es, aunque tengas salud y fuerza, el límite es el hecho de que ya tienes 55, 60, 70 años y que no puedes hacer nada para Dios. Decimos de Abraham la edad que tenía, decimos de Caleb la edad que tenía. No es la edad, no es nuestra condición. Es la condición de los sentimientos y limitaciones de nuestra alma lo que nos impiden avanzar hacia lo ilimitado. No fue el agua o la tempestad lo que detuvo a Pedro caminando sobre aquel mar para llegar a Jesús después de que él le mandó de que fuera él. Fue su temor el que lo detuvo. Y específicamente el Señor le dice: ¿por qué dudaste? Es la duda la que nos hunde. Es la duda la que no nos sostiene, pero no el Señor. Cuando nosotros entendemos y buscamos, así como buscaba Zaqueo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No hubo límites por la condición de su baja estatura, no hubo límites por la condición de lo que él representaba para su pueblo y cómo le tenían a él. Él se adelantó así como en ocasiones. Por medio de la profecía nosotros nos adelantamos a los tiempos. Había un límite entre la condición de Job y la situación de él futura. Yo sé, dijo él, que mi Redentor vive y que en el día lejano, en el futuro, en el postrer día, se levantará de entre la tierra. Allí encontramos la relatividad del tiempo en la distancia de los hechos que acontecerán en un lugar y en otro. El tiempo es relativo, el tiempo pertenece a Dios, el tiempo está en esta dimensión. Cuando nosotros creemos, nos trasladamos hacia la dimensión de lo eterno, y en la dimensión de lo eterno no hay tiempo, no hay espacio, solamente hay las cosas que suceden, sea esto y sucede cuando lo podemos creer. Así Zaqueo llega, buscaba saber quién era Jesús. Y encuentra su respuesta cuando Jesús, hablando en su casa, ante aquella disertación, se levanta Zaqueo, expresa en arrepentimiento lo que dijo, y entonces Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Llegó desde que él estaba allí,
pero llegó efectivamente cuando él le pudo reconocer. La salvación estaba allí, como estaba junto a Cleofas y su compañero, pero llegó cuando pudieron creer. Se traslada a Nicodemo en aquella noche buscando saber quién era Jesús. Estuvo. ¿Cuál era su límite? Su propia religiosidad, su propio poderío dentro del Sanedrín. ¿Cuál era su limitante? No era sino solamente su propia condición. Hermanos amados, la palabra es hermosa y continúa y continúa y continúa. Quisiera terminar por cuestión de tiempo en una cita que se encuentra en la primera epístola a los Corintios, que hoy nos ocupa en su lectura. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, en todas las limitantes que ellos se habían expuesto, versículo 55, 15-55 de primera de Corintios, él expresa lo mismo en fe que nosotros debemos expresar el día de hoy. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Seol, tu victoria? Después de que les diserta y les dice acerca de lo que será en el futuro. Si nosotros podemos creer que nuestro límite no es un sepulcro, no es una tumba, sino que nuestro límite está en lo ilimitado por la fe, entonces, hermano, podremos continuar animosos, constantes, sabiendo que nuestra vida no termina aquí, ni que nuestro tiempo ni nuestro espacio se limitan a lo que nuestros ojos ven, hacia donde nuestros pies caminan. Entonces podremos creer estas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Pero Cristo ya lo llevó por nosotros. Y en el versículo 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así que, hermanos míos, finaliza el apóstol Pablo en el 58 del capítulo 15 de esta primera epístola. Así que, hermanos míos, amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Algún límite esta semana? Probablemente tuviste algunos para orar, para estar en la palabra. Probablemente tuviste algún límite para estar cada día a las 6:15 como todos nos reunimos, pero esos límites fueron sorteados, esas barreras quizás del disponer tiempo para mí, decir voy a disponer tiempo para Dios, y aquí estamos, los que estemos, si uno, si dos, si 30, 32, 34, 49, 51, 52, los que regularmente nos reunimos cada mañana, pero ilimitados. ¿Por qué? Por el creer que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y que la palabra de Dios es enviada y produce en nosotros aquello para lo cual fue enviada. Que el Señor te bendiga. Si Dios quiere, seguimos creyendo en fe que somos guardados por el poder de Dios, que somos bendecidos por esa gracia, para ver, así como lo están viendo algunos hermanos en muchas partes del mundo y hoy nosotros en nuestra congregación, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre cada circunstancia adversa que se manifiesta sobre nuestras vidas, para ver la gracia del Cristo y el poder salvífico en cada situación de vida nuestra. Padre, en el nombre de Cristo yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado en esta semana, Señor, no solamente en este día, de reunirnos para, unidos en ti, Señor, tomar de tu palabra y fortalecernos en ella. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das, por lo ilimitado de ella. Gracias, Señor, porque entre la cruz y el paraíso está solamente una actitud de fe y una declaración, Señor, tuya. Una actitud de fe en reconocimiento de quién eres y la declaración de hacia dónde nos conducirás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, que este día nos lleves de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Con todo el favor de nuestro Dios, nos encontraremos el domingo
bendito sea el Señor, la mayoría de nuestros hermanos ya saliendo de esta nueva ola y victoriosos, retomando, recobrando fuerzas para, fortalecidos en Dios, entonar nuestros cánticos de alabanza, glorificando a Dios hoy y siempre. El Señor les bendiga, un abrazo, que la gracia del Altísimo les cobije en bendición y en fuerza. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, 10 de la mañana, y ya estaremos nuevamente.